Enseñanza número 2. Los grandes misterios del reino. Enseñanza número 2. El costado de Jesús. Bienvenidos a un nuevo directo. Quiero compartirte uno de los misterios poderosos del amor, la misericordia, la bondad de Dios. ¿Qué significa el costado de Jesús? Cuando Jesucristo estaba en la cruz, dice la palabra que le hirieron con una lanza en su costado y salió, dice la palabra, sangre y agua. Hay un misterio. Quiero llevarte a Génesis capítulo 2. Dice la palabra, versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, una especie como de, podemos hablarlo en términos científicos, sería una anestesia, durmió. Tomó una de sus costillas, aquí, costado, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Bendito sea el Señor. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban desnudos Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bendito es el nombre del Señor. Quiero compartirles un gran misterio. El misterio, amados, es que Dios había hecho una creación hermosa, animales, ríos, mares, árboles. Pero Adán estaba triste, faltaba algo, faltaba una compañía que no la podían dar los animales, la naturaleza exuberante, no podía ser de compañía a Adán. Adán necesitaba algo cerca, algo que se sintiese identificado. Y dice la palabra que Dios hizo caer en Adán un sueño profundo, anestesiado Adán. Y dice que Dios del costado de él sacó una costilla, le hizo una operación. Y dice que cerró la carne en su lugar, y de esa costilla hizo a la mujer. Algo que estuviese cerca de Adán. Los animales estaban afuera, los ríos, las playas, etc. Pero la mujer era algo interno de Adán. Por eso dice, ahora esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Adán expresó de esa manera. Entonces la mujer es un costado de Adán. ¿Entiende el misterio? Adán necesitaba una compañía, se sentía solo. Y Dios hizo una mujer a través del costado y de una costilla de Adán. ¿Cuál es el misterio? El misterio, amados, es que el Señor Jesucristo, Yeshua, el eterno Dios verdadero, el que abrió el costado de Adán para sacar a una mujer para compañía de Adán, el creador, el eterno, vino y le hirieron el costado. No, ¿estás entendiendo el misterio? El eterno, el creador, le abrió acá el costado a Adán y sacó e hizo una mujer, compañía para Adán. Y el eterno, el creador,
Más adelante, 4000 años después de Adán, vino a la tierra Jesucristo y su costado fue abierto por un ser humano, por un soldado romano. Y al instante salió, dice la palabra, y quiero llevarte a la palabra en Juan capítulo 2. Juan capítulo 19, versículo 31. Quiero que entiendas este misterio porque este es uno de los misterios más poderosos de la tierra. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, un día antes de la Pascua, Cristo era el cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua. Lo que Israel ofrecía de fiesta al Eterno, Dios ofreció a su Hijo para el perdón de todos los pecados de toda la humanidad. Y quiero que entiendas este poderoso misterio, porque Dios le abrió a Adán para sacar a la mujer. Y Dios, el Eterno, en el madero, en la cruz, le hirieron a él para sacar sangre y agua. Y eso significan dos cosas. Sangre significa remisión. Sangre significa redimir, perdonar. A través de la sangre de los sacrificios se perdonaban. Y el agua significa el nacimiento de nuevo. Pero lo vas a entender. Este es un gran misterio para los que van conectándose. Dios a Adán le hizo una cirugía y sacó a la mujer del costado. El mismo que hizo la cirugía, el doctor de doctores, más adelante en la cruz, en el madero, le hacen una herida con una lanza. Y quiero llevarte a Juan capítulo 2, 19:31, Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, en la Pascua se ofrecía el cordero, y Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. A fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí, porque el siguiente día era Pascua. Y Jesús es el cordero que se ofrecía en la Pascua cada año, en Pesaj. Jesús es Pesaj, es el cordero que quita el pecado del mundo. Y dice el verso 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que habían sido crucificados con él. Hablando de los dos malhechores. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero sucedió lo de Génesis, cuando el Eterno le abrió en el costado a Adán y sacó a la mujer. Eso sucedió para sacar a la iglesia, para sacar a los salvados, para sacar a los redimidos de su costado. Yo no sé si estás entendiendo este gran misterio. Esto habla del amor, de la misericordia y de la bondad de Dios. Cuando Dios el Eterno se hace humano, se hizo humano y fue crucificado, le abrieron el costado. El mismo que abrió el costado para sacar a la mujer es el mismo, el creador, que fue abierto su costado. ¿Estás entendiendo? Para darnos la salvación, la redención a través de la sangre y el nacimiento de nuevo a través del agua. Es necesario nacer de nuevo, le dice el Señor a Nicodemo, del agua y del Espíritu. ¿Estás entendiendo este gran misterio? Y dice el verso 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado. Aquí, le abrió el costado. ¿Te recuerdas a Génesis capítulo 2? Que el Eterno le hizo una cirugía a Adán para sacarle a la mujer. La mujer representa a la iglesia. La mujer son las vírgenes. Las vírgenes prudentes que tienen aceite y lámpara. La mujer significa Israel. La mujer significa la iglesia. Dice que esposos amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. ¿Estás aquí?
Entonces Yeshua, Jesucristo, le abrieron con una lanza lo que sucedió con Adán, que el Señor lo hizo dormir. Sería anestesia en el tiempo moderno. Durmió anestesiado y sacó a la mujer del costado de Adán. El postrer Adán es Cristo. El primer Adán es el que cayó. El segundo Adán es el que nos da vida eterna. El primer Adán es un alma viviente. El segundo Adán es un espíritu vivificante. ¿Estás entendiendo? Poneme un amén si estás entendiendo este mensaje. Pero uno de los soldados le abrió, di conmigo, le abrió el costado con una lanza. ¡Wow! ¡Wow! Adán dijo: la mujer será llamada varona porque del varón fue tomada. Ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Había una unión. Había una unión entre varón y varona, entre mujer y hombre. Y dice la palabra que así como Dios le hizo la cirugía a Adán y sacó a la mujer, de igual manera en la cruz, cuando Cristo estaba crucificado, un soldado le abrió el costado al Eterno. Al que abrió el costado de Adán y sacó a la mujer, le abrieron el costado a él. Mira qué tremendo misterio. ¿Y qué significa esto? Dice, cuando uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, al instante salió sangre y agua. ¿Qué significa sangre y agua? ¿Estás entendiendo qué significa? Sangre significa remisión de pecados, perdón de pecados, absolutamente inocente a través de la sangre de Jesús. La sangre del cordero que iba a ser sacrificado físicamente un día después, una oveja. Cristo fue sacrificado un día antes de Pesaj, de Pascua. Cristo Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Y cuando le abren el costado, dice, al instante salió sangre, wow, y agua. ¿Te recuerdas cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva? Está hablando, amados hermanos, de un nacimiento de nuevo. Y es literal, porque cuando a él le traspasan y le cortan el costado con una lanza, al instante sale agua, sangre y agua. ¿Qué significa esto? Antes de ofrecer el sacrificio, se tenían que lavar las manos en el rito de la purificación, en el lugar santo. Estás aquí. Antes de ofrecer el sacrificio, antes de degollar la oveja, tenían que lavarse las manos en las pilas donde se purificaban. Entonces salió agua, significa purificación de pecados, vida y un nacimiento de nuevo. Por eso Juan 3 dice: es necesario nacer del agua y del Espíritu. Dice la palabra más adelante: porque tres son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La sangre, el agua y la palabra. Entonces, tres son los que dan testimonios en el cielo. Y aquí, cuando le hieren en el costado, está diciendo que Jesucristo es el segundo Adán. Al primer Adán Dios le hizo una cirugía y sacó la mujer. Al segundo Adán, que es Cristo, le hicieron una cirugía para sacar la iglesia. Por eso Cristo ama a la iglesia. Por eso Cristo ama a las ovejas, porque son de Él. Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces las ovejas, los salvos, los redimidos, son los que han nacido de nuevo del agua, de la sangre y del Espíritu. ¿Estás entendiendo
el regalo maravilloso de la salvación que es en Cristo Jesús. Al primer Adán le hicieron una cirugía, le abrieron el costado y sacaron a la mujer. Ese es el primer Adán. Jesús es el segundo Adán. Te lo voy a revelar. Primera de Corintios, dice la palabra, capítulo 15, y dice en el versículo 20 en adelante: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por eso Él es el primero y Él es el último. Dice el versículo 21: por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, el que pecó, el que falló, el que cayó y lo sacaron del jardín. Por cuanto por la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Jesús es el segundo Adán, es al que le hirieron en el costado y sacó la iglesia. Y dice el versículo 22: porque así como en Adán todos mueren, el primer Adán, también en Cristo serán vivificados. Jesucristo es el segundo Adán. Aquel nos trajo la muerte por haber desobedecido. En el jardín del Edén, Adán y Eva fallaron. Dios los expulsó del jardín del Edén. Primer Adán. El segundo Adán nos acerca a Dios, nos compra con su sangre, la sangre que sale del costado. Cuando el romano le saca y le hace una herida, sale agua y sale sangre. Ahí compra la iglesia, ahí compra a su esposa. Así como a Adán, Dios le hizo una cirugía y sacó a la mujer, al segundo Adán, a Cristo, Dios le hizo una cirugía por medio del soldado romano y sale la iglesia, salen los redimidos, sale la vida eterna para los salvados. ¿Estás entendiendo? Esto es poderoso. Y dice la palabra: pero cada uno a su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo. Cristo es el segundo Adán. Es el Adán, amados hermanos, que nos da la vida. El primer Adán trajo la muerte. El primer Adán le hicieron una abertura en el costado, salió la esposa. Se sentía solo. Cristo, a través del costado que lo hirieron, salió sangre, comprándonos, dice, con su sangre preciosa. Y salió agua, dándonos el Espíritu Santo a cada uno de los creyentes. Y la vida nueva, que es a través de su poderoso evangelio. ¿Entendés todo lo que te estoy explicando? El costado de Jesús es el mismo costado de Adán. ¿Qué salió del costado de Adán? La mujer. ¿Qué salió del costado de Cristo? Dice Juan 19:31. Te lo voy a leer, porque es importante entender estos misterios. Estoy hablando enseñanzas de misterios del reino. Son misterios muy poderosos que si tú los entiendes, vas a entender qué significa el amor de Cristo por la iglesia. Vas a entender por qué Cristo murió por la iglesia, por qué Cristo murió por ti y por qué murió por mí. Vas a entender el amor eterno de Dios. Vas a entender la misericordia de Dios, porque al ser herido en su costado en la cruz, salió al instante agua y sangre. ¡Wow! ¡Wow! Dice la palabra: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Juan 19:34. Y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque también estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura,
no será quebrado hueso suyo. ¿Te recuerdas? Esta es varona, porque del varón fue tomado, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Si le quebraban los huesos a Jesús, tenían que quebrar a la iglesia. ¿Estás entendiendo el misterio? ¡Wow! Si le quebraban los huesos, le quebraban los huesos a los dos que estaban a la par, al de la derecha y al de la izquierda. Pero a Jesús ya lo miraron muerto y con una lanza le abrieron el costado para darnos la vida eterna a todos. ¿Estás entendiendo el misterio? Es un poderoso misterio. Y dice aquí, el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero, porque la escritura dice que no va a ser quebrado hueso suyo, que significa la iglesia, significa la mujer. Adán dijo, este es varona, hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Estás entendiendo? Y dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron con un costado, le hirieron para sacar la iglesia. Sangre y agua salió al instante. ¿Qué significa eso, hermano Luis? Tradúzcamelo. Que Cristo Jesús es el Adán que nos trae la vida eterna. El primer Adán nos trajo la muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay acceso. Pero dice la palabra, mas ahora Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Y así como Él resucitó, traerá a la resurrección a todos los que creen en Él. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo los compré con mi sangre. Yo los lavé con mi agua. Yo les voy a dar vida a través del agua, a través del Espíritu Santo. Yo les voy a perdonar todo su pecado a través de la sangre, porque no hay perdón sin remisión de sangre de cordero y de animales. Por eso se ofrecía, porque debía haber sangre. Los incas, los mayas, sacrificaban seres humanos para agradar a los dioses, a la élite, a los diablos, a los demonios. Sacrificaban, decapitaban a doncellas, etcétera, porque la sangre tiene un poder. La gente no entiende qué significa eso. La élite se bebe la sangre de niños, de criaturas que hacen sufrir el adrenocromo. ¿Estás aquí? Entonces la sangre es la que limpia. Por eso Dios le pedía al pueblo de Israel que ofreciese un cordero sin mancha, sin desperfecto, sin nada, puro. Porque la sangre, así como Abel fue matado por Caín, la sangre hablaba a Dios para justicia. La sangre clama. La sangre es la que se conecta con Dios. Yo no sé si estás entendiendo. Hechos 17 dice, de una sola sangre hizo toda la creación. Hechos 17, 20 al 24. Léelo. Entonces, amados, sin remisión, sin sacrificio, no hay perdón de pecados. Y dice la palabra, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué Cristo murió? Eso es lo que la gente no entiende. El poder del evangelio es que Cristo es el cordero, que Cristo es la oveja, que el pueblo de Israel ofrecía ovejas como sacrificio en el templo, y que Dios mandó a destruir el templo para ofrecer su propio sacrificio, el de su Hijo, el único sacrificio aceptable al Padre. Ya no son ovejas, ya no son palomas, es el sacrificio del segundo Adán, de aquel Adán que le hirieron en el costado y salió sangre y salió agua, la cual nos da remisión de pecado, perdón de pecado y vida eterna a través del sello del Espíritu Santo. Y la sangre representa el sacrificio de un cordero sin pecado, Cristo Jesús. Juan 1:29 dice, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuándo se ofrecían los corderos? En Pascua. ¿Cuándo lo crucificaron? En Pascua. Él es el sacrificio que reemplazó todos los sacrificios de animales.
Por ende, si fueron reemplazados todos los sacrificios de animales, no se necesitaba templo. No se necesitaba templo, porque tú eres el templo de Dios. Tú eres la iglesia de Dios. Cristo te compró a ti. Su sangre te compró a ti. No compró 4 paredes. Te compró a ti. El misterio más poderoso es que Cristo Jesús, Yeshua, te compró a ti, no a locales de 4 paredes. Dice la palabra 2 Corintios 6, 16. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual dijo: habitaré y andaré entre ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces el misterio más grande es que Cristo, el segundo Adán, le abrieron el costado para comprarte a ti, a mí. Jesucristo es el segundo Adán. Al primer Adán le cortaron aquí y sacaron a la mujer. Al segundo Adán le traspasaron con una lanza para sacar la iglesia. ¿Estás entendiendo el misterio? Jesús no compró locales. Jesús no compró paredes. Jesús compró cuerpos que honran, que glorifican y exaltan al Eterno. El Señor te compró a ti y me compró a mí con su preciosa y poderosa sangre. ¿Querés leerlo? Mira lo que dice la palabra. Te lo voy a leer porque si no está escrito en la Biblia no lo creáis. Pero Jesucristo, la sangre que salió del costado, es la que nos compró. ¡Wow! ¡Qué tremendo misterio! Ponme un comentario, ponme un amén, un aleluya. Estos temas, mis amados, son temas que nos ayudan a comprender por qué Cristo dio su vida, por qué Él murió. No hay una contestación lógica. Alguien, ¿por qué murió por mí? Él es el sacrificio único aceptable al Padre. 1 Corintios capítulo 6, léelo. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¡Wow! O sea, el Espíritu Santo está en nosotros porque es el agua. De su interior correrán, dice la palabra, ríos de agua viva. Dice el verso 20, porque habéis sido comprados. ¡Wow! Tras que le traspasaron con la lanza, Él te compró. Porque cuando el sacrificio se hacía, alguien llevaba una oveja para perdón de los pecados. Cuando se hacía ese sacrificio, le cortaban la cabeza a la oveja, instantáneamente todos los pecados eran perdonados. Era una copia de lo que es Cristo. ¿Estás aquí? Y dice la palabra, porque habéis sido comprados por precio. ¡Wow! Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor te compró. Cuando le pusieron la lanza y le cortaron, te está diciendo: yo soy el segundo Adán. Yo soy el que trae la vida. Yo soy el que trae la resurrección. Yo soy el que trae al Padre a aquellos que crean en Él. ¡Wow! Yo no sé si estás entendiendo el mensaje. El segundo Adán dice: el primer Adán te trajo la muerte. En el primer Adán entró la muerte. Pero en el segundo Adán entra la vida y la vida eterna. Por eso dijo el Señor: yo he venido a traer vida y la he venido a traer en abundancia. Bendito es el nombre del Señor. El segundo Adán, que es Cristo, es el que nos da la vida eterna, el perdón de pecados conforme al sacrificio perfecto de su cuerpo. El cordero inmolado, Cristo es la oveja, el único sacrificio aceptable al Padre. Isaías capítulo 53 dice: desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
Fue llevado como oveja a matadero. Te está revelando el amor de Cristo a la iglesia. Él dio su vida para que tú tengas vida. Él dio la vida para que tú tengas vida. ¿Estás entendiendo? Él se dejó matar para que tú tengas vida a través de su sangre preciosa. Si tú no has nacido de nuevo, es necesario que hoy nazcas de nuevo del agua, del Espíritu, de la sangre. Dile: Padre amado, perdona mis pecados. He comprendido que la sangre de Cristo tiene poder. Padre, perdona mis pecados. Yo no sé cuántos se van a entregar, pero en esta tarde, en esta noche, le puedes decir: perdona mis pecados. Yo he creído que Yeshua es el Cordero que me quita el pecado. Limpia mis pecados, Padre amado. Purifica mi pasado y hazme una nueva criatura, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú lo crees, di amén. Si tú ya naciste de nuevo, di amén. Si tú no has nacido de nuevo, repite estas palabras: Cristo Jesús, te pido perdón por mis pecados. Ahora comprendo que tu amor en el madero, en la cruz, tu misericordia y tu sacrificio son suficientes para darme vida eterna. Perdona mis pecados, purifícame y borra mi pasado y escríbeme en el libro de la vida y ayúdame a seguirte y aprender más de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Si este directo es de bendición para ti, esta es una enseñanza, la segunda enseñanza de los grandes misterios del reino. Es un gran misterio. Le abrieron el costado a Cristo. Eso significa que te compró con su sangre y con el agua te purifica todos tus pecados y te da vida eterna a través de su amor y su misericordia. Comparte este directo. Estaremos dando muchas enseñanzas, mis amados hermanos. Tú eres el templo de Dios, porque Dios mandó a destruir el segundo templo, donde se ofrecían sacrificios. Ahora, ¿dónde vas a ofrecer sacrificios? Juan capítulo 4 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿A dónde le adoras? En un local, en tu casa, en el trabajo, a donde vayas, lleva a Cristo contigo. Que el Señor te bendiga. La próxima enseñanza vamos a hablar no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La enseñanza número 3, vas a entender un gran misterio que muchos han malinterpretado. Porque dicen: voy a ir a la iglesia. No, la iglesia eres tú. Estás aquí. Te voy a enseñar muchos misterios. Vamos a pasarla muy bien en estos directos. La tercera enseñanza, la que viene, el título es no dejando de congregarnos, la mala interpretación de casi todas las iglesias. Porque vamos a entender qué quiso decir el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y a través de los apóstoles cuando dicen no se dejen de congregar. ¿A dónde se congregaban los discípulos, los apóstoles? Si en el año 70 fue destruido el segundo templo. Bueno, todo eso en el próximo o la próxima enseñanza. Gracias, comparta. Eterno me lo bendiga y me lo guarde. Compartamos estas enseñanzas porque son misterios que son revelados a través del Espíritu Santo. Muchas gracias a todos.